Estoy iniciando ya. Ok. Ok, bueno. Buenas noches a todos los presentes. Nosotros somos de la licenciatura de Psicología de la Universidad Alvar. En esta noche les vamos a presentar algunos temas y bueno, todo es a fines educativos y esperemos que la información que les estemos dando esta noche pues les sea de alguna ayuda. Y bueno, su servidora es Griselda Chávez. Nos estará acompañando mi compañera Nayeli Solano y Fernando López. Empezamos. Bueno, y antes... es importante mencionarles que en el transcurso de la presentación, si les llegan a surgir algunas dudas, pues pueden levantar su mano o igual está el chat, pero si es posible, pueden abrir su micrófono para hacernos saber la pregunta o la duda que les vaya surgiendo durante la exposición y pues se las resolveremos con todo el gusto. Al igual que en algunas ocasiones pediremos alguna participación de ustedes, igual es, ¿cómo se dice? Voluntario y pues realmente esperemos que nos puedan apoyar en esa parte. Pero de antemano pues sí agradecemos su presencia. Ok, entonces empezamos. Buenas noches. Bueno, mi nombre, me presento, soy Fernando López. Igual, bueno, para empezar con esta exposición, vamos a ponernos en contexto brevemente sobre qué es la psicología. Y pues me gustaría saber si alguno de ustedes me puede compartir qué tienen, bueno, cuál es el concepto que tienen de la psicología, saben o si no tienen alguna idea o qué han escuchado. Me gustaría que al menos 3 personas me dijeran, pues, para ustedes qué es la psicología. A ver, creo que me dicen que me escucho cortado. A ver, díganme si ahí se escucha bien. Ya se escucha Compañeros, mejor, ¿sí se escucha pero sí bien? se escuchaba un poco cortado. Ok, creo que es por el internet. Bueno, otra vez, bueno, ya para más rápido, les digo, entrar un poco en contexto sobre la materia. Y bueno, me gustaría que al menos 3 personas me dijeran qué conocen o qué saben con respecto a la psicología, si han escuchado hablar de esta, eh, toda opinión es válida. Y bueno, pues no sé, 3 personitas que quieran alzar su mano o participar. Y bueno, y ya, retroalimentamos después de lo que ustedes digan. Bueno, a ver quién, el usuario que levantó la mano, por favor, ¿puedes abrir tu micro? Bueno, sí, sí, claro. Bueno, para mí la psicología o lo que se me viene a la mente es como que una ciencia que podría ser de la salud porque busca el bienestar emocional de las personas mentalmente y es algo importante, pues yo lo veríamos como una ciencia de la salud. Ok, muchas gracias. Pues sí, de cierta manera, sí tiene razón lo que dice. Disculpa, ¿nos podrías dar tu nombre? Joana. Gracias, Joana. Bueno, Joana, lo que nos comparte
pues, tienen que ver realmente con lo que es la psicología. O igual, alguien más que nos guste compartir lo que saben o lo que han escuchado, que alce su manita y proceda a abrir su micro, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, creo que no me oyen muy bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como en la diapositiva dice, la psicología proviene del griego psique, que se traduce a alma, y a logía, que es el estudio. Entonces, la psicología es una ciencia social o bien de la salud que se encarga del estudio de la mente humana, así como de su actividad. Y también, por lo mismo, estudia las conductas del individuo o de los grupos sociales. Al ser la psicología una disciplina que se ocupa para explorar la lógica de los pensamientos, así como de la acción y el comportamiento humano, esta también se basa en explorar los conflictos internos que una persona tiene, así como los conflictos interpersonales. ¿A qué me refiero con esto? Los conflictos interpersonales es cuando por alguna extraña razón empezamos a tener como problemas con los demás y no sabemos el por qué, ¿no? Entonces, la psicología, a través de su estudio empírico, que es el estudio a través de la observación, pues va a adentrarse en el individuo, en su vida desde el pasado y en su presente, para poder detectar desde dónde está surgiendo este conflicto o problemática. Asimismo, la psicología también estudia los fenómenos globales, como puede ser la política, la economía, y cómo estos pueden influir en el comportamiento de las personas. Un ejemplo de lo que puede ser igual el estudio que podemos tener más reciente que haya estudiado la psicología como un fenómeno global es la pandemia, ¿no? Recordemos que pues, la pandemia estos intercambios físicos con las demás personas, con nuestra propia familia, ¿no? Y a quien no estando en pandemia, pues les surgió la ansiedad, el estrés, la desesperación, sentimientos crónicos de tristeza, también se sentían agobiados, otros tantos se sintieron menos desesperanzados, pensaron que pues ya no iban a vivir. Otros tantos vivieron el duelo de perder a sus familiares por esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto también influye en el estudio de la psicología. Asimismo, también la psicología explora diversos conceptos de la persona, como puede ser su percepción, su atención, su motivación y la emoción. La emoción que a veces, pues, es un tanto difícil como de nosotros mismos saber qué estamos sintiendo con diversas situaciones, ¿no? Entonces, igual, la psicología ayuda a comprender y a estudiar más este fenómeno, así como también el estudio de la personalidad de las personas y pues sus relaciones interpersonales. Y pues igual se encarga, pues, sin dejar de lado, pues, los trastornos y cómo se pueden curar a través de las psicoterapias y en base a todas las diferentes enfoques que hay con la psicología.
Un breve repaso a estos enfoques puede ser un breve repaso de los que en la psicología o de los más conocidos es el psicoanálisis, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque humanista, el enfoque sistémico familiar o el enfoque de la Gestalt. Y bueno, esto fue más o menos una información para que podamos entender más lo que es la psicología y de dónde proviene y pues qué estudia principalmente. Continuamos con la información. Ok, bueno, sin más preámbulo a lo que ya había mencionado mi compañero Fernando, un tema principal sobre esta conferencia es psicosis. ¿Alguien había escuchado a alguien alguna vez de este término? Que levanten la mano nada más para saber quién es. Ok, bueno, podemos ver que sí hay una que otra persona que sí había escuchado sobre el término. Psicosis es esta parte es un trastorno mental, ¿no? Se utiliza sobre todo para describir estos trastornos que afectan la realidad de la persona. Aquella persona que sufre este tipo de trastorno mental, le es muy difícil identificar sobre la realidad y sobre la fantasía. Sobre todo, lo más notorio en esta persona que sufre psicosis es esta separación que existe con la realidad, ¿no? No está previamente en contacto, no puede como identificar qué sí es verdad y qué no. Entonces, bueno, la psicosis es un malestar muy complejo y me refiero complejo a la parte de la causa, porque no hay pues sí, una causa específica, digamos que pues esta puede ser, pues sí, identificada, ¿no? Existen diferentes factores que intervienen en las causas, sobre todo esta parte de la genética, los aspectos biológicos, los ambientales más que nada, y sobre todo los estilos de vida, ¿no? Dentro de estos factores que influyen... Sí. ¿Ya tienes cigarros? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, también. Por ahí alguien puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, como les mencionaba, este tipo de factores van desde lo biológico hasta a lo que vivimos día con día, ¿no? Dentro de este aspecto biológico podemos encontrar, pues, a lo mejor algún, mala formación de genes, alguna mala combinación, herencia. Puede ser que a lo mejor la persona que sufre psicosis, a lo mejor sus abuelitos, sus tíos, sus primos, personas más grandes a ellos, también sufrieron de este trastorno y posiblemente pues lo haya heredado de ellos, ¿no? Otra parte muy importante, bueno, un factor muy importante, sobre todo es el ambiente en el que se desenvuelve la persona, ¿no? Es este el que más influye en la causa de degeneración psicótica. Me refiero a esto porque, bueno, el contexto donde nos desarrollamos se vuelve muy importante para nosotros, sobre todo, pues, en esta parte del contexto familiar, ¿no? Y el estilo de vida que llevamos día con día, como ya lo mencionaba. Sobre todo en esta parte de las creencias, ideas que tienen, pues, nuestras familias, a lo mejor hay que seguir algunos patrones que a lo mejor no nos gustan y que nos causan este malestar y que de una cosa, pues, a lo mejor que para nosotros no es importante, nos lleva a otra que es como esta parte de la psicosis, ¿no? Dentro de algunas causas ya generales podemos encontrar, pues, en lo biológico, como ya lo mencionaba, algunos tumores o quistes cerebrales. Una causa también que es muy importante mencionar en este sentido es el consumo de alcohol,
Sabemos que si el alcohol se consume en exceso, pues obviamente tiene consecuencias a largo plazo. Y sobre todo, pues la ingesta de drogas ilícitas, ¿no? Como la marihuana, la cocaína. Pues lo que hacen estas sustancias es pues generarle un daño a nuestro sistema nervioso, sobre todo al cerebro. Obviamente va a ocasionar que pues vaya deteriorando las funciones, que vaya matando pues nuestras neuronas, entre pues algunas cosas más que suceden a nivel cerebral. Algunos fármacos, aunque parezca difícil de creer, los fármacos también pueden ser una causa de generar psicosis, sobre todo cuando se hace el mal uso de estos, ¿no? Cuando no lo estamos usando de forma correcta, cuando a lo mejor el médico nos prescribió cierta dosis, pero nosotros decidimos pues consumir más de lo que nos han dicho, y pues a lo mejor combinarlos con alguna otra sustancia, ¿no? A lo mejor el efecto que les causa pues es muy placentero, pero pues no somos conscientes del daño que nos puede causar a futuro. Algunos síntomas muy generales sobre este aspecto son los delirios y las alucinaciones. Estos síntomas, sobre todo en la psicosis, van a ser pero muy notorias. Son las más importantes, las que nos van a ayudar a identificar sobre todo este trastorno. Los delirios, como bien dice la diapositiva, son creencias falsas, ¿no? Esta parte de creer que a lo mejor alguien nos persigue, que alguien nos observa, sobre todo las personas psicóticas tienen este tipo de síntoma muy marcado. Una persona psicótica va a creer que pues a lo mejor alguien lo está persiguiendo y lo quiere matar, ¿no? Aunque no sea cierto, aunque la persona a lo mejor vaya caminando, pero ella vaya por su lado y la otra vaya por el otro, la persona psicótica va a sentir que esa persona le quiere causar algún daño y que tiene que, pues, obviamente reaccionar ante esa amenaza. Las alucinaciones, que son otro síntoma muy marcado también, como ya lo mencionaba, pueden ser a nivel sensorial. ¿A qué me refiero con esto? A que las alucinaciones pueden ser de tipo visual, auditiva, táctiles. Sobre todo las alucinaciones auditivas, ¿no? Las personas suelen escuchar voces, o sea, las personas que tienen síntomas psicóticos suelen escuchar voces que a lo mejor Dios les habla, que a lo mejor pueden escuchar, no sé, que les dan como órdenes, ¿no? De que a lo mejor es que mi amigo fulanito de tal me dice pues que vaya por este caminito y así, cuando sabemos que no hay ninguna persona al lado de él, pero para la realidad de esa persona que está sufriendo ese malestar, sí está escuchando esa voz. Nosotros no lo podemos percibir, no lo podemos escuchar, pero la persona psicótica sí. Entonces, la alucinación a nivel visual, en esta parte el paciente llega a ver como cosas que no son reales. Por ejemplo, puede variar dependiendo mucho del contexto también en donde se encuentren. Las alucinaciones, como ya bien decía, puede ser esta parte de que a lo mejor el paciente pues ve un dinosaurio, ¿no? O ve pues un unicornio, ¿no? Que nosotros sabemos que no existen, pero para el paciente está existiendo en la realidad que se ha creado y en la realidad que está viviendo en ese momento. Entonces, no precisamente estas alucinaciones, como ya lo decía, que son sensoriales, no se presentan de uno en uno, a veces se fusionan, a veces el paciente puede ver al dinosaurio y el dinosaurio le está hablando, ¿no? Lo más significativo es que el paciente está interactuando con ese dinosaurio que le está hablando y que le está diciendo que van a ser amigos por siempre, por ejemplo, ¿no? Y otro síntoma muy marcado es esta parte del discurso organizado. La persona psicótica va a tener esta parte de que todo lo que diga, todo en cuanto a su vocabulario, pensamientos, van a ser muy lógicos, no van a tener coherencia.
A lo mejor te pueden decir, te pueden estar hablando de un tema y fácilmente van a pasar a otro, pero no tienen nada de coherencia. O sea, no, el tema 1 no tiene nada que ver con el tema 2 que te están mencionando. Entonces, esa también es un síntoma muy marcado en la psicosis y, bueno, entre otras más. Ahora, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe o tiene más o menos la idea de qué es la psicoeducación. ¿Alguien sabe qué es o tiene alguna idea de qué podría ser? Lo pueden escribir si no quieren hablar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, realmente nunca he escuchado hablar de ese término, pero lo primero que se me viene a la mente es como cuando a una persona desde pequeña la llevas como a terapia psicológica, es como va creciendo, conforme va avanzando en la educación, también vas ayudando a su educación psicológica conforme a una serie de pasos. No, ok. Lo que acabas de mencionar, Liliana, es muy importante, sí, pero la psicoeducación, en referencia a esta parte de lo que es psicosis, se refiere más que nada a la información y a la preparación que tienen los familiares del paciente sobre el síntoma, sobre el padecimiento que su familiar está presentando. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo psicosis. Entonces, la psicoeducación se puede ver cuando mi familia sabe de qué trata la enfermedad que yo estoy padeciendo, cómo me puede acompañar en ese proceso de tratamiento, cómo puede llevar pues esta situación, ¿no? Cómo puede darle sobre todo ese acompañamiento emocional a su familiar. En este caso, la psicoeducación se vuelve pues un factor muy importante para el paciente, porque imagínense qué difícil puede ser que el paciente empiece a presentar este tipo de trastorno, o sea, de llegar al extremo de no saber quién es, ¿no? De ni siquiera saber en dónde se encuentra, de no saber qué es lo que está pasando con él. Entonces, lo que hace la familia es acompañarlo en este proceso. Cuando la familia no sabe nada acerca del trastorno, no sabe de qué manera sobrellevar la situación, no sabe qué síntomas puede generarle, no sabe cómo sobrellevar esos síntomas, cómo disminuirlas, el psicólogo o el especialista que se encuentre a cargo de ese paciente y de su trastorno tiene la obligación de hacerle saber a la familia en qué consiste ese malestar, qué síntomas puede contraer, sobre todo cuál es el mejor acompañamiento que se le puede dar al familiar para que éste no se sienta solo, para que sienta pues ese apoyo moral, emocional. A lo mejor podemos incluso mencionar sentimental, ¿no? Que sienta él que no está solo en ese proceso y que estamos entendiendo lo que él está viviendo, ¿no? Aproximarnos un poquito más a la realidad que nuestro familiar está viviendo y no solamente decirle, pues es que tiene psicosis, ya, déjenlo por ahí, ¿no? Porque pues de todas maneras ya no se va a recuperar nunca. No, la psicosis se puede tratar, los síntomas se pueden disminuir. Obviamente se necesita un acompañamiento tanto psicológico como psiquiátrico, no en referencia a que lo vamos a llevar a internar, no, sino debe de llevar este acompañamiento de fármacos, ¿no? O sea, terapia
y tomar cierto tipo de fármacos que obviamente le va a recetar el especialista, el psiquiatra, de acuerdo al nivel bueno, al grado en el que se encuentra ya la enfermedad, ¿no? A lo mejor si se detectó a una temprana edad de la enfermedad, pues a lo mejor los fármacos y las dosis van a ser un poquito menos. Pero si la psicosis ya está un poco más avanzada y el especialista cree necesario una dosis alta y que la ingesta de estos fármacos sea de forma más frecuente, que a lo mejor la detección temprana a lo mejor le dice al especialista, lo puedes tomar cada semana, ¿no? Es un ejemplo nada más. Pero si el especialista detecta que esta psicosis ya está muy avanzada, entonces él va a tener que darle a lo mejor, no sé, le va a prescribir que lo tiene que tomar cada tercer día, ¿no? Todo con la finalidad de que el paciente se sienta mejor y que no, pues no afecte pues de forma drástica pues esta parte de su comportamiento, pues de su persona, ¿no? Bueno, continuamos con los autores que definen psicosis, más que nada para compartirles diferentes interpretaciones que da pues cada uno de los autores que les vamos a presentar. Bueno, vamos a empezar con Sigmund Freud, quien es, bueno, él es un médico neurólogo y es de origen judío. En la diapositiva, como pueden ver, nos dice que describe a la psicosis como una forma extrema de enfermedad mental en la que produce una ruptura con la percepción normal, el pensamiento lógico y la capacidad de juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, este autor nos dice que él considera que la psicosis proviene en lo que son los conflictos profundos y de manera inconsciente en la mente del individuo. Es decir, bueno, todo esto se debe a que el individuo lo usa como un proceso de defensa. Este autor también nos comparte lo que son los mecanismos de defensa y en esto que les estoy explicando lo refiere a donde reprimimos ciertos impulsos o deseos que nuestro inconsciente no logra aceptar. Un ejemplo podría ser uno chusco, cuando vamos, no sé, en el transporte, ¿no? Que a lo mejor subimos y nosotros de buena manera o respetuosamente saludamos a la gente. Y va a haber cierta gente que a lo mejor no nos va a regresar ese saludo o simplemente pues pocas gentes lo van a hacer, ¿no? Pero pues sí llega a pasar, o de manera personal, les comparto que sí me ha pasado que nadie saluda, y pues sí llega ese como impulso de, no, pues gracias, ¿no? Eso que tal vez reprimimos, o sea, este ejemplo fue algo poco, ¿no? Pero llega a pasar en casos más extremos, ¿no? Esos impulsos que a lo mejor se desplazan a querer golpear, pero no lo hacemos, lo pasamos al inconsciente y no lo acepta y dice, no, detente, y no lo hacemos. No sé si se logró entender y alguien pudiera ponerme un ejemplo, ya sea de algún conocido o algo personal. O si pudieran decirme si logran entender lo que les acabo de explicar, por favor. Con eso basta. Ahí en el chat gris te pusieron que en la toma de decisiones con tus papás. Exactamente. Sí, bueno, ya explicando este ejemplo que nos dan, pues sí, ¿no? Cuando a lo mejor nos prohíben a lo mejor salir
y pues esos impulsos que nos guardamos o los deseos de, ay, ¿por qué no? Y, o sea, sí, claro, es muy buen ejemplo porque creo que a la mayoría de jóvenes o adolescentes les suele suceder cuando sus padres los castigan o a lo mejor ya es muy noche y no los dejan salir. Bueno, aquí lo que pasa es que pues ese pensamiento de ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ir? Ese impulso que te deja y no lo aceptamos, no lo queremos dar a demostrar y lo guardamos a lo que es lo inconsciente. Gracias. Ok, bueno, otro autor que también definió la psicosis es Heinrich Neumann, quien nació en 1814 y murió en 1884. Es importante tener en cuenta el panorama del periodo en el que este autor nació para que podamos entender un poco más cómo él describe la psicosis. Y bueno, como dicen en la diapositiva, Neumann define a la psicosis como una sola forma de alteración psíquica. Él la denominaba como locura, pero la locura no tiene diferentes formas, sino diferentes estadios, los cuales son el estadio delirante, la confusión mental y el desmoronamiento mental. Y bueno, van a decir, ¿y qué son los estadios? ¿O qué es esto lo que me acabas de decir, Fer? Bueno, un dato importante es es saber que Neumann es conocido como el padre de la psicosis única. Entonces, en sus estudios de las personas que presentaban delirios y alucinaciones, vio que tenían este grado de psicosis o de delirio y alucinaciones y se presentaban en diferente forma o grado. El primero es el estadio delirante, que es cuando comienzan esta parte de los delirios y de las alucinaciones de una forma no constante, pero pues sí de una forma espontánea, ¿no? De que pues estaba bien y de repente empezó esta parte, empezaron a percibir cosas que en realidad no estaban sucediendo o a escuchar cosas que los demás a su alrededor no están oyendo, ¿no? Fer, discúlpame que te interrumpa, pero Después, dicen ya que las tu audio se semanas escucha posteriores, mucho. a estos pacientes ya se les notaba un poco la lloro, empezaron a alucinar. Discúlpame que te interrumpa, pero dicen que tu audio se escucha mucho. Se escucha muy cortado, dicen. Sí. Se escucha muy cortado, dicen. Ah, muy cortado. Ay. Creo que es mi internet, disculpen. Bueno, en lo que regresa Fernando, pasa, lo que Gris y Fer les están comentando más que nada es esta parte de autores que hablaron de los términos de psicosis, ¿no? Aunque vemos que hay un poquito de diferencia, al final tienen similitud entre todos los conceptos que se han comentado hasta ahora. Otro autor que menciona este término de psicosis es Jasper, que bueno, él fue un médico alemán y nació en los 83. Y bueno, para Jasper, psicosis no es más que el resultado del proceso de una enfermedad que se apodera del individuo en cuanto a totalidad.
Esto, según el término de Jansper, no importa si es de forma genética, es decir, si tiene a lo mejor un grado de edad en la que se pueda presentar, o si ésta sea adquirida de forma ambiental, ¿no? Del exterior. Ahí en la diapositiva menciona exógena, que sea pues adquirida por algún accidente a lo mejor, y que haya dañado pues a lo mejor parte del cerebro y pues obviamente algunas funciones cerebrales. Jansper, sobre todo, define 3 parámetros para medir y para delimitar sobre todo este aspecto de la psicosis. Los parámetros son muy importantes para este autor y bueno, resulta mucho poner a juicio estos parámetros, sobre todo para observar y analizar hasta qué grado el paciente ha llegado ya con ese trastorno. Por ejemplo, nos menciona que el primer parámetro es la incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía. Con esto, Jasper se refiere a que el psicólogo le hace preguntas iniciales en la entrevista clínica al paciente, ¿no? Suponiendo que el paciente responde a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿En dónde vive? ¿A qué se dedica? Si está casado o no, en dónde nació, por ejemplo, ¿no? Esto se va a ver muy marcado en el aspecto de que si el paciente responde cosas que sabemos que no son reales, por ejemplo, si le pregunto, ¿cómo te llamas? Y él me dice, pues me llamo Carlos Pérez, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Y si el paciente nos dice, cuando le preguntamos a qué se dedica, nos dice, no, pues soy presidente de Canadá, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos notar que lo que nos está diciendo, que la respuesta que nos está dando, no es como muy confiable, ¿no? Porque pues difícilmente podemos ser presidentes de Canadá, ¿no? Entonces, a lo mejor en los años que tiene, ¿no? O sea, si vemos que a lo mejor el paciente tiene como unos 42 y él nos dice que tiene 18, desde ahí podemos notar este deterioro cognitivo que está presentando y que lo que nos está diciendo no está siendo real para nosotros, pero para él sí. Eso es a lo que se refiere Jansper con el primer parámetro, identificar sobre todo la incapacidad que tiene el individuo de percibir esta realidad en la que todos normalmente nos encontramos. Ahora, con el segundo parámetro, la evaluación de la realidad deteriorada. Para evaluar este parámetro, los psicólogos utilizan una prueba que se llama Mini-Mental. Esta prueba se basa más para, sobre todo, evaluar el espacio, persona y tiempo. En este parámetro se le suele preguntar mucho al paciente, ¿en dónde estás? ¿No? ¿Sabes a qué hora son? ¿O sabes a qué fecha estamos hoy? ¿Y quién eres tú, por ejemplo, no? Si el paciente nos responde, no, pues yo soy pues un gato que anda volando por el cielo, pues dices, ¿cómo? O sea, no tiene sentido. Y te dice, no, pues estamos en el 2040. Pues tampoco. Y nos dice, pues me encuentro en la playa, ¿no? Cuando no está en la playa, está en el consultorio a lo mejor del terapeuta o está en la clínica, en donde sea que se le esté realizando la prueba. Entonces ahí podemos ver también que lo que nos está diciendo no tiene sentido y que su realidad, o sea, podemos medir con eso que nos está diciendo y ponderar sobre todo estos aspectos, ¿no? Ver qué tan dañado está ya pues esta realidad, ¿no? Y ahora, en el tercer parámetro, sobre todo, se dirige a esta parte de diferenciar
la realidad que él realmente tiene a la que él se ha creado. Por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de que el paciente es un estudiante de gastronomía, supongamos, ¿no? Y que tiene aproximadamente 23 años y que vive en Puebla. Ahora, el paciente nos dice que es presidente de Canadá, que tiene 43 años, que a lo mejor tiene 40 hijos, ¿no? O sea, ahí podemos ver lo que realmente está pasando, o sea, lo que realmente es él y lo que él se imagina que es. O sea, como ya lo había mencionado antes, para el paciente va a ser muy normal. Él va a estar en lo cierto, su realidad va a ser la realidad, que a lo mejor todos para él pues estamos viviendo cuando no es así. Esta realidad que el paciente se crea, pues obviamente va a perjudicar y va a reflejar un notorio cambio en su conducta, sobre todo en su tipo de pensamiento, en su forma de ser en la sociedad, en los contextos en los que él se desenvuelva. Y como ya lo mencionaba, ¿no? El acompañamiento va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo, pues para comprender esta parte de que la persona realmente está sufriendo esta parte, ¿no? O sea, para nosotros, como ya lo decía, para nosotros puede ser muy normal, ¿no? Y hacerlo a un lado, eso para nosotros es muy fácil, pero realmente no sabemos el daño que está viviendo este paciente y sobre todo, pues esta parte que es muy difícil para él, pues no saber ni siquiera quién es. Entonces, como ya lo mencionaba, vuelvo a lo mismo, Jansper el terapeuta tiene que hacer estos 3 parámetros, tiene que evaluarlos para ver si el paciente tiene psicosis o no, y no nada más como sea una exageración, pues un comportamiento exagerado a lo mejor por un acontecimiento que está viviendo, ¿no? O sea, que a lo mejor está exagerando pues su conducta y solamente se trate de eso, ¿no? Entonces, estos parámetros se vuelven muy importantes para este autor y sobre todo, pues para diagnosticar si el paciente tiene psicosis o no. Bueno, disculpa por la técnica de hace rato. Y bueno, dejando a un lado el tema de la psicosis, que bueno, antes de proseguir, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Gustaría comentar algo? ¿Qué es lo que están aprendiendo hasta ahora? ¿Todo les está pareciendo interesante? En el chat, recuerden, si no puede, no puede. Sí, a ver, Fat, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Creo que no me escuchaste o no nos escuchamos. Ah, ok, bueno. Bueno, creo que al parecer. Bueno, seguimos. Algo también importante que nos gustaría compartirles es que dentro de las dinámicas familiares vamos a encontrar diversas patologías. Y una de ellas es esta que tenemos en la diapositiva, que es las lealtades invisibles. Y bueno, ¿qué son las lealtades invisibles? El concepto de lealtades invisibles se le atribuye al psiquiatra húngaro Iván Bocsormenyi-Nagy. Psiquiatra observó que los problemas y los trastornos que presentaban sus pacientes provenían de un desequilibrio entre el dar y el recibir en sus sistemas familiares. Y bueno, otro autor, Mendiola, en el 2019, menciona que las lealtades invisibles
son patrones de conducta repetitivos que pues van sucediendo de generación tras generación. Igual, por esta razón, estamos unidos, por así decirlo, de una manera metafórica, que estamos unidos a nuestros ancestros por medio de hilos invisibles, y pues estos nos pueden unir para bien o para mal. Y bueno, esto también de las lealtades invisibles nos ayuda a explicar muchas veces porque a veces sentimos como que sin necesidad o no tenemos necesidad de estar unidos a ciertas personas, pero necesitamos, ¿no? Tenemos esa necesidad de estar unidos a ellas. Como lo dice Mendiola en el 2019, estos hilos nos pueden unir a estos ancestros, a estas familias. También esto de las lealtades invisibles pueden explicar diversas enfermedades físicas, como pueden ser los dolores de cabeza, cuando, no sé, a una tía con la que casi no convives, pero no es porque no quieras, sino porque no sientes la necesidad, ¿no? Pero tan solo de verla, sientes como que te empieza a doler la cabeza, te empiezas a sentir como enojado. Y bueno, también tenemos otro tipo de enfermedades un poco más, digamos, de mayor gravedad y que pues se presentan muy seguido en nuestra sociedad e incluso en nosotros mismos se puede presentar, ¿no? Como es la depresión. Un recuento breve, una explicación breve de lo que es la depresión, no es como el de nada más sentirme triste o sentir que tengo ganas de morir, sino que conlleva a que sintamos estos síntomas por más de 6 meses, pero igual, digamos que la depresión no es como cuestión de juego, entonces sí es cuando sintamos, bueno, si en algún caso hemos sentido parte de esta sintomatología, pues es preferible recurrir a un psicólogo para poder pues realizar ciertos estudios, ciertas preguntas para saber que si en realidad estamos sintiendo depresión o qué otra cosa estamos presentando. Asimismo, las lealtades invisibles también pueden explicar por qué en nuestra familia puede haber relaciones conflictivas. Yo creo que a más de uno que estamos en esta reunión hemos visto que nada más a veces hay personas, bueno, familiares nuestros que no se pueden ver porque empiezan a discutir de una manera pues muy violenta, a veces pues sin ninguna razón empiezan a discutir, ¿no? Entonces empieza a ver como esta parte de que pues la comunicación entre la familia se empieza a deteriorar. Asimismo, pues como ya lo mencioné, las lealtades invisibles dan como explicación los trastornos mentales. Algo que también explica el psiquiatra húngaro de nombre Iván Báthmori-Nagy, es un poco raro su nombre, dice que estos patrones, o para entender mejor las lealtades invisibles, hay que saber nuestro sentido de pertenencia a la familia. Es decir, nosotros cómo nos vemos dentro de nuestro ambiente familiar, ¿no? Que si somos el querido por la abuelita, el deseado por nuestros padres, tal vez el sobrino favorito de nuestros tíos, o por el lado negativo, ¿no? El hijo no deseado, el nieto menos consentido que más, pues, rechaza a la abuelita, el abuelito, digamos que como la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, para poder entenderlo, las lealtades invisibles o sí, el concepto, debemos de entender primero cuál es nuestra pertenencia, cuál es nuestro sentido de ser dentro de nuestro círculo familiar. Y bueno, para poder evitar adentrarnos en estas lealtades invisibles, debemos hacernos conscientes de que estas lealtades pues existen y hay que pues sacarlas de nuestra vida, ¿no? Para esto tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, es decir, hacernos cargo de nuestras actitudes, de nuestras acciones,
de lo que pensamos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos y cómo actuamos. Asimismo, hay que respetar las historias de nuestros padres, pero eso no quiere decir que por respetar a la historia de nuestros padres, abuelos, quiere decir que nosotros tengamos que repetir o hacer lo mismo que ellos hicieron. No, nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia y ir surcando nuestro propio destino para no sentirnos en deuda con las personas que están a nuestro alrededor. Y pues por ende hay que asumir el costo de esta independencia, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que hasta cierta edad somos como responsabilidad de nuestros padres, pero a partir de otra edad, algunas veces de los 18, 20, 25 años, incluso hay personas que mucho más antes se hacen independientes de sus padres o de su contexto familiar, pues hay que hacernos conscientes de esta parte. Sí, bueno, yo nada más como para complementar lo que Fernando dice. Sobre todo las lealtades invisibles hacen referencia a este tipo de patrones inconscientes que nosotros seguimos de nuestros papás, de nuestros abuelos. A lo mejor el sentido de pertenencia nos hace incluso hacer esta parte de seguir con esta línea, ¿no? De patrones. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, que a lo mejor en la familia hay puros doctores, ¿no? A lo mejor el abuelito es doctor, el papá es doctor, el tío es doctor. Entonces, esta lealtad invisible hace hincapié a esta parte de que, bueno, yo veo que mi abuelito, que mi papá, que mis tíos, que mis hermanos están siendo doctores, todos han estudiado medicina. Inconscientemente yo voy a escoger la carrera de medicina, ¿no? Voy a seguir con ese lineamiento, voy a seguir con ese patrón, con el fin a lo mejor de pertenecer, de sentirme, pues parte de, ¿no? Y no, por ejemplo, de que, pues ustedes estudiaron eso porque quisieron, ¿no? Y yo voy a estudiar, supongamos en este caso, ¿no? Psicología. Entonces, esta toma de decisión en cuanto a seguir este lineamiento de generación en generación, cobra factura más adelante con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo decidí estudiar a lo mejor lo mismo que decidieron escoger mis papás, mis hermanos, más adelante a mí me va a causar un conflicto, porque a lo mejor no es algo que yo quería estudiar, o sea, a lo mejor la medicina no es algo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar otra cosa, pero por estar a la par con ellos, para ser igual a ellos, pues tuve que estudiar medicina, ¿no? A mí más adelante me va a causar un conflicto porque no me pude desenvolver, porque no pude hacer lo que yo realmente quería, porque no pude, pues a lo mejor esta parte de ejercer y de ser el profesionista que yo tanto deseaba cuando era niño, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, pues nos va a causar este conflicto emocional y a lo mejor de saber quiénes somos en realidad, ¿no? O de por qué no escogí esto y por qué me dejé llevar por lo que mis papás dijeron o por qué me dejé llevar por este patrón inconsciente, ¿no? Eso es más que nada a lo que se refiere, pues esta parte de lealtades invisibles, de ahí deriva el nombre, lealtad de que voy a seguir con esta parte de generación en generación, de que hasta mis hijos incluso van a ser médicos, pero es invisible porque es de forma inconsciente. O sea, la persona no va a estar, a lo mejor no va a querer mucho esta parte de escoger esa carrera, pero pues inconscientemente se va a dejar influenciar por lo que le digan los papás, por lo que le digan los primos, la familia, y pues va a terminar eligiendo pues la carrera que todos han estudiado dentro de ese contexto familiar. Nada más les pido que nos ayuden con sus micros, por favor. Gracias. Bueno, continuando, refiriendo a lo que comentamos acerca de la psicosis, ahora vamos a hablar
sobre 3 factores que nos proponen para explicar lo que conforma la mente de lo que sería una persona, pues, en asesino serial. Y bueno, se llama lo que es el concepto de tríada de McDonald, y nos lo propone el psiquiatra John McDonald, de ahí el McDonald, y la tríada pues viene por lo que son los 3 factores. Y bueno, esto nos quiere decir como primero, es que sostiene la idea de que los sociópatas presentan pues los rasgos, que es el maltrato animal, lo que es la enuresis y la piromanía. En primera instancia tenemos lo que es el maltrato animal, y este suele suceder o darse más en lo que es la infancia. A lo mejor esas pequeñas o pequeños inicios que suelen darse en estas personitas se da más que nada porque tratan de liberar cierta frustración, perdón, o enfado que desplazan hacia los animales. Es decir, no sé, que a lo mejor les den pequeños pellizcos o a lo mejor mordidas. Como ejemplo, podría darles un ejemplo personal. Tenía hace tiempo un vecino en donde sí logré llegar a ver ese ejemplo del maltrato animal, ya que el pequeño me tenía pollitos y lo que hacía era meter la cabeza del pollito en su boca. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Y bueno, lo que tratan de hacer es buscar cierta relajación o tranquilidad para ellos, y es por eso que lo desplazan en los animalitos. Después tenemos lo que es la enuresis. Bueno, esto suena un poco extraño y a lo mejor algunos no saben de este concepto, pero es un trastorno del sueño, y lo que sucede aquí es que hay una incontinencia urinaria y suele suceder en lo que es el sueño, por eso es un trastorno en el sueño. Esto igual se puede dar en edades tempranas o en adultos. Aquí lo que sucede es, como les comento, lo que es la incontinencia urinaria, en donde al pequeño o a la persona le gana y pues se hace orina en la cama. Después tenemos también lo que es la piromanía, perdón. Este es lo que pasa se desarrolla más que nada por el gusto al fuego, o sea, es decir, a incendiar cosas, ¿no? Desde lo más mínimo hasta ir incrementando, ya sea, también podría irse de la mano, no sé, incendiar a lo mejor animales. Y lo que pasa aquí es que igual sienten placer al momento de incendiar. Y bueno, se supone que a la persona o al asesino serial, perdón, se da por lo menos 2 de estos 3 factores, o bueno, de estas 3 conductas. Y bueno, sí nos repercute a nivel psicológico, y sí es importante detectarlo con estos 2 mínimos para poder ayudar al pequeño o a la persona adulta. Como les comento, puede darse tanto en la infancia o a edad temprana, también con adultos, y así poder intervenir ante este concepto, o bueno, estos 3 factores que nos arrojan para saber lo que es una persona sociópata o psicópata. Importante mencionar que, bueno, estos 3 conceptos de piromanía, neuresis y ¿cuál es la otra, Gris? El maltrato animal. Ajá, el maltrato animal, perdón. Se pueden evitar. Por ejemplo, si nosotros ahorita que lo vemos en todos lados, ¿no? Cuando somos niños somos muy curiosos, nos gusta experimentar, nos gusta pues saber qué puede suceder si hacemos algo. Es importante enseñarle al niño que hay acciones que no son adecuadas y que no está bien hacerlas, porque si nosotros dejamos pasar por alto a lo mejor que mate al animalito, o sea, el que lo haya matado no es lo grave, sino que no lo mata de golpe, o sea, lo que hace el niño es torturarlo antes de matarlo, o sea, eso sí ya se vuelve algo patológico, ¿no? En esta parte de que, o sea,
lo vas a matar, pero no lo estás matando. O sea, primero lo tiene que hacer sufrir para que el niño se sienta bien con él mismo. O sea, es una satisfacción que él siente de ver sufrir al animal, pues, pues al torturarlo y antes de matarlo, ¿no? Esta parte de la eneuresis, sabemos que pues hay cierta edad en donde nosotros nos podemos dejar de, pues, de hacer pipí en la cama, ¿no? O sea, a lo mejor hasta para un niño de 5 años, todavía hasta cierto punto se vuelve normal el que todavía le pase en este tipo de situaciones, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona adulta, tú dices, o sea, ¿cómo? No puede ser posible que no haya cerrado pues a lo mejor esa etapa y que siga pues esta parte de seguir haciéndose pipí en la cama, ¿no? En esta parte de la piromanía, como ya bien lo decía Gris, sí, la persona tiene una obsesión por el fuego, ¿no? Le gusta, le causa mucho placer, mucha satisfacción tener contacto con pues con este elemento y sobre todo, pues esta parte de, pues, qué uso le da, ¿no? Entonces, como ya bien lo decía, ¿no? O sea, el problema no es que lo haga pues cuando sea adulta, cuando bien se pudo haber prevenido antes, ¿no? Cuando bien se le pudo haber dicho al niño, no hagas esto porque no está bien hacerlo, porque pues el animal siente, el animal pues también es un ser vivo y pues no te está, no te está causando ningún malestar, ¿no? O sea, a ti no te está haciendo nada el animal, hablemos pues a lo mejor de un insecto mínimo, ¿no? Que no causa ningún daño pues a nuestra salud y que el niño pues sea, pues que sin razón alguna pues vaya y lo dañe. Entonces, sí, esta parte se vuelve muy compleja, pero sobre todo importante es identificar qué está bien y qué está mal cuando estamos niños, ¿no? Enseñarle al niño, pues, esta parte de que hay conductas que no son aceptables y que, pues, obviamente para la formación de su persona y para la formación de sus valores, pues, no van a ser aceptables y sobre todo, pues, van a ser muy inadecuadas, ¿no? La tríada de McDonald's sobre todo hace referencia pues para aquellas personas, sobre todo para los asesinos seriales, ¿no? Hay muchísimos asesinos seriales que cumplen con esta tríada y que bueno, pues sobre todo porque pues a lo mejor hubo cuestiones familiares, ambientales, a lo mejor su desarrollo en la infancia no fue el adecuado, pasaron por ciertas situaciones, algunos traumas. Todo esto influyó mucho para que pues un asesino serial pues ahora bueno, tenga este tipo de acciones patológicas y que bueno, hayan terminado como terminaron hasta ahora. Sobre todo, también mencionar que toda esta parte del desarrollo contextual, del desarrollo ambiental, del cual nosotros somos parte, va a influir mucho en nuestra formación, en nuestra personalidad, sobre todo en esta parte de crecer sanamente psicológicamente, ¿no? Hay cuestiones que a lo mejor para nosotros son muy insignificantes, ¿no? Que si a lo mejor mis papás se dejaron, que si mi papá se fue de la casa, que si a lo mejor tuve algún trauma y pues no lo trabajé en su momento, todo esto va a repercutir y como ya lo decía, va a cobrar factura en un futuro y va a costar mucho trabajo trabajarlo, va a costar mucho trabajo sobre todo aceptarlo, porque pues ese es el primer paso, ¿no? Aceptar que necesitamos esa ayuda, aceptar que necesitamos pues trabajar ciertas cuestiones que a lo mejor no nos están dejando funcionar de forma adecuada, ¿no? Sobre todo pues en la parte emocional que a lo mejor, como bien decía Fer, nosotros reprimimos algunas cosas que pues a lo mejor por pena, a lo mejor porque no quiero sentir esa emoción en ese momento, porque no quiero confrontar lo que estoy sintiendo en ese momento tal vez. Entonces, todo esto se vuelve grande, o sea, de ser una gota se vuelve pues una tormenta y dices, ¿cómo pasé de algo que se pudo haber solucionado antes a esto, ¿no? A esto que me va a costar más trabajo, a esto que el proceso va a ser más largo y a esto que el proceso, pues, económicamente y psicológicamente, pues, va a ser muy notorio, ¿no?
Hay que, sobre todo, trabajar aquellas cuestiones que nos cuesta trabajo, ¿no? Confrontarlas, sobre todo, nos dan mucha madurez y nos ayudan mucho a funcionar. No solamente, si nosotros no confrontamos estas situaciones, nos vamos a estancar y nos vamos a seguir estancando y nos vamos a seguir estancando. Dicen que de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no? Entonces, algunas cositas así como las más mínimas que nosotros sintamos que no nos están afectando, que a lo mejor, ay, X ya pasó, ¿no? No, en realidad no pasó, solamente lo estás reprimiendo, solamente lo estás escondiendo, lo estás pasando de tu consciente a tu inconsciente y ahí se queda. Pero va a haber un momento a futuro en el que a lo mejor se te presente una situación similar a la que estás reprimiendo y entonces ese sentimiento reprimido va a influir y si iba a lo mejor a afectar a lo mejor de un 80%, se va a completar el 100% con ese sentimiento que se reprimió, porque eso va a pasar, o sea, eso es lo que sucede con nuestro inconsciente, con nuestra mente. Aparentemente nosotros decimos que no va a pasar nada, que si lo guardo ahí se va a quedar. Va a haber un momento que inconscientemente lo vamos a tener que sacar. Y aunque nosotros no querramos, esto va a salir o sí o sí. Ya lo mencionaba, ¿no? A lo mejor con una cuestión similar que nos suceda más adelante. Entonces, pues nada más como invitarlos a ustedes, usuarios que nos están viendo ahora, pues a trabajar este tipo de cuestiones, ¿no? A identificar qué nos está causando ese malestar y sobre todo no hacer indiferente a aquellas pequeñas cosas que pues para nosotros resulta pues muy insignificante, ¿no? A veces las cosas más pequeñas son las que impactan más. Entonces, pues aprender a trabajar esto, como ya lo mencionaba, el primer paso es identificar. El segundo es aceptarlo, aceptar que aquello que identifiqué, que aquello de lo que me di cuenta está mal y que lo tengo que asimilar y que lo tengo que aceptar y que sobre todo tengo que buscar la forma de cómo resolver este conflicto que me estoy causando yo, porque pues al final es un conflicto que tú solo te estás generando, ¿no? Porque bien lo pudiste haber afrontado desde el tiempo que pasó, pero pues no, solamente lo desplazaste, lo reprimiste o simplemente lo negaste. Hacerle caso a aquellas cosas que no nos están dejando sentirnos bien, que no nos están dejando relacionarnos bien con las personas que queremos. Si en un momento estamos tristes, pues hacer saber esa tristeza, dejarla salir. A lo mejor contándosela a alguien, pues esta parte de compartir la emoción, ¿no? A veces dices, pues es que son mis emociones y yo solamente sé cómo las vivo, ¿no? Y sí, o sea, claramente tú sabes cómo vives tus emociones y solamente tú sabes lo que estás sintiendo, pero es importante saber que compartirlo no es nada malo. Obviamente tienes que hacerlo pues con una persona en la que tú confíes, ¿no? Porque pues no se la vas a ir contando a cualquier persona que te encuentres por la calle. Pero sí es importante, pues sacar las emociones, ¿no? Sentirlas sobre todo y no reprimir, porque si reprimimos, pues nos va a cobrar una gran factura más adelante y nos va a costar mucho trabajo, pues sobre todo aceptarlo y pues empezar con este proceso, ¿no? De cambio. Aunque resulte difícil, no lo es, lo podemos ver así, pero una vez nosotros aceptando ese problema, ese malestar, ese conflicto interno que tenemos con nosotros mismos, entonces todo va a fluir. Pero el primer paso es aceptarlo. Y bueno, creo que son eran las últimas diapositivas. Los temas que se mencionaron durante esta conferencia fueron temas que nosotros a lo largo del semestre hemos visto en esta materia, pues que se llama precisamente psicosis. Y bueno, cada uno de los temas que nosotros abordamos el día de hoy son pues como algunas características que pueden generarnos pues esta parte de la psicosis, ¿no? Como ya lo decía, es inconsciente, o sea, la persona nunca va a ser consciente de lo que está presentando. A lo mejor sí va a ser consciente de algunos síntomas que no son normales, ¿no? Pero la persona no va a saber qué está pasando con ella. O sea, yo estoy consciente de que alguien me habla, pero no sé por qué me habla, no sé por qué escucho voces, no sé por qué veo cosas que no existen, ¿no? Entonces, pues
son aspectos que son muy importantes pues para delimitar sobre todo pues este concepto de psicosis, este trastorno, que como ya bien lo decía, la persona que lo padece, para ella va a ser muy difícil afrontarlo y el proceso va a ser muy difícil si no tiene este acompañamiento emocional, sobre todo de la familia que pues que interactúa con él, las personas más cercanas a él. Y pues nada, pues esperando que les haya gustado o al menos hayan comprendido alguno de los conceptos, de los temas que abordamos el día de hoy. Y si no tienen dudas o quieren comentar algo antes de despedirnos, pueden hacerlo con todo gusto. Si no, como ya bien lo decían, si no quieren hablar, lo pueden escribir en el chat o alguna duda que hayan tenido, nosotros se los podemos resolver ahora. Pero si nos dicen que no, pues entonces nos despedimos. Pero pues esperamos a ver si alguien tiene alguna duda de lo que se mencionó el día de hoy o quiere comentar algo, nos quiere compartir alguna experiencia similar a lo que hoy nosotros les compartimos, también lo puede hacer. Yo tengo una duda. Hablaron sobre una triada o algo así anteriormente y un concepto era el maltrato animal, pero el maltrato animal en este caso, por ejemplo, ¿qué tal si la persona solamente, no sé, ve al perro y de pronto lo patea? ¿Eso significa que esa persona está mal psicológicamente? No, no, no. Como ya lo mencionaba, hay conductas que son aceptables, ¿no? Y que son, pues, dentro de la sociedad normales. Por ejemplo, el patear a un perro, pues sí se convierte en algo normal, porque ¿cuántas personas no lo hacen? Entonces, hablamos que esta persona ya se encuentra mal psicológicamente cuando cumple con estos aspectos y cuando estos aspectos se dan a una edad muy avanzada. O sea, si el niño, como ya lo decía, ¿no? Si el niño crece con esto, lo que va a pasar con el niño que tortura al animal y que lo hace pues de forma así como placentera y lo sigue haciendo conforme va creciendo, eso nunca se le va a quitar. Va a crecer con esa idea de que es normal, de que no pasa nada, de que pues es algo que le hace sentir bien y que mientras alguien no le diga que está mal, y aunque se lo digan, pero para él está bien, entonces sí, ya va a generar como esta parte de un conflicto psicológico, porque sí, exactamente, o sea, como te decía, hay conductas que son aceptables, o sea, ¿cuántos de nosotros no le hemos pegado a un perro? O sea, a lo mejor porque pues nos quitó el pan o porque esto, ¿no? Pero para que esta persona ya esté como, pues en esta parte de que ya tenga un conflicto psicológico, tiene que cumplir con estas 3 características de acuerdo al autor que mencionaba en su momento Griselda. Entonces, algo para agregar, va a influir mucho en el tiempo que lo lleve a cabo. Si a lo mejor, como tú dices, ¿no? Va caminando la persona y solo se le ocurre patearlo, ¿no? Porque a lo mejor le está ladrando o le está intentando morder, pues obviamente como defensa, pues vas a hacer patearlo. Y también es por eso importante el tiempo en que lo lleva a cabo. Ok, pero si en este caso, por ¿Alguien ejemplo, más le gustaría? el perro no le hizo nada a la persona y este niño solamente lo ve y le empieza a pegar así, sin ninguna justificación, y no solamente a él, o sea, si ve cualquier perro y simplemente lo hace por diversión, ¿sabes? podría considerarse como que es algo que ha visto que a lo mejor algún familiar ha hecho. O sea, en esta parte hay que evaluar sobre todo esta parte de por qué lo está haciendo, ¿no? Porque a lo mejor lo hace porque, como tú bien dices, ¿no? A lo mejor le causa placer, pero también puede influir a esta parte de que a lo mejor alguien de su familia hace lo mismo con ese tipo de animales, ¿no? Es una conducta aprendida, o sea, a lo mejor el papá del niño pues le pega a los perros, ¿no? Y para él es algo normal pegarle a un perro así, o sea, de la nada. Entonces, antes de dar un diagnóstico, siempre es importante evaluar por qué esta persona está tomando cierta actitud, por qué está tomando cierta conducta o por qué está ejerciendo cierta acción. Entonces, no quiere decir que el niño está mal psicológicamente, porque primero tenemos que evaluar, porque
como bien te digo, simplemente puede incluso nada más ser pues una conducta que ha aprendido y que claramente sí se puede modificar. O sea, una conducta aprendida se modifica y sobre todo cuando somos niños es más fácil hacerlo porque el niño se moldea, el niño hace lo que tú le dices y puede entender hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a lo mejor, pues como te decía, ¿no? Algún miembro de la familia le gusta golpear a perros y él pues lo hace porque pues ha visto que es algo normal y que nadie le dice que está mal. O sea, entonces el niño lo hace precisamente por eso nada más. Entonces, de acuerdo a la pregunta que acabas de hacer, que si está mal psicológicamente, no, tendríamos que evaluar primero por qué está ejecutando la acción. No sé si respondí a tu duda. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Fátima. ¿Puedes abrir tu audio o quieres escribirlo? Perdón, tuve problemas hace un momento. Hablaban algo de 3 parámetros que eran para determinar si la persona tenía psicosis o no. ¿Qué pasa si la persona solamente presenta 1 o 2 de esos parámetros? Se descarta. Ok. Se descarta el diagnóstico. O sea, como ya lo mencionaba, ¿no? Los parámetros miden la conducta de la persona, ¿no? La realidad. Entonces, si a lo mejor solamente se quedó en el primero, pero el Minimental lo contestó bien, a lo mejor solamente se trata de una reacción exagerada de algún estímulo que él recibió. Entonces, el diagnóstico obviamente se va a descartar por completo. O sea, es una posible, los 3 parámetros delimitan, pero no quiere decir que, o sea, obviamente se tienen que realizar más estudios, más pruebas, a lo mejor de psicológicas, que en este caso son las psicométricas, a lo mejor algún par de sesiones de entrevistas clínicas. Entonces, si la persona solamente se queda a lo mejor en el primer parámetro, pero te menciono, ¿no? En el segundo se hace una evaluación de Minimental, de espacio, tiempo y persona. Si esta persona a lo mejor sale con una ponderación alta en cuanto a eso, entonces automáticamente se descarta y a lo mejor puede ser que se trate de algún otro malestar y no precisamente de psicosis. Ok, gracias. Sí, de nada, Fati, a ti. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Bueno, pues creo que no. Bueno, ¿alguien más desea participar antes de dar fin a esta plática breve que tuvimos? No, nadie más. Recuerden, pueden abrir su micro o en el chat levantar la mano. Bueno, creo que al parecer, pues, creo que se explicó bien. Bueno, pues en nombre de mis compañeras y mío, pues de antemano les damos las gracias por haber prestado un poco de su tiempo para esta pequeña plática.
haciendo énfasis en que pues esto es más que nada pues con fines educativos, como con fines de una evaluación para nosotros en nuestra materia. Y pues nada, esperemos que cualquier duda que igual lleguen a tener y si en algún momento nosotros podemos ayudarnos, con mucho gusto se pueden acercar a nosotros, como en el momento pueden encontrar cómo expresar lo que sentimos o lo que estamos pasando. Recuerden que en sesión muchas cosas se pueden trabajar, incluso cuando pues no estamos como en disposición. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, como les dije, de antemano, pues gracias por prestarnos su tiempo. Y bueno, ahí están también nuestras referencias para que vean que la información que les dimos pues es verídica y no nos las inventamos. Y bueno, si alguien más, alguna de mis compañeras quisiera, pues así estaríamos cerrando esta pequeña plática sobre la psicosis. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos los presentes. Y pues de antemano también gracias a las personitas que siempre y a participar. Gracias. Bueno, pues sin más que decir, como ya lo decían mis compañeros, pues gracias por asistir y pues si gustan ya se pueden ir retirando de la sesión. Nosotros vamos a esperar a que se salgan para terminar la grabación. Muchas gracias y muy buena información. Gracias. Muchas gracias. Muy buena información. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gris, cierra tu micro. Gris, cierra.